Buenas tardes amigos de Tiempos Extras, estamos aquí con un capítulo más, hoy muy interesante, previo al México-Ecuador, un partido que se ve muy difícil, bueno, no tan difícil, pero sí es el más complicado que ha presentado la selección. Hay mucho de qué hablar, mucho de qué debatir. Antes de iniciar, igualmente queremos presentar y agradecer a nuestro amigo Carlos Vega, quien organiza viajes. Aquí les dejamos siempre como en cada videoclip su folleto. La verdad está muy, muy bueno. La mejor atención, el mejor servicio, puntualidad, confianza. Eh, Te dejas de preocupar si por alguna razón no llevas internet en tu teléfono móvil. Cada vehículo cuenta con internet propio. No hay costo extra por el internet. Viajes ejecutivos Carlos Vega. Para mayor información está la página en Facebook o en su perfil directo Carlos Vega. Ahí pueden cotizar. Igualmente conmigo, Manny García. Les podemos dar cualquier tipo de información sobre este servicio de los viajes. ¿Qué onda, racita? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien, nos estén escuchando. Hay temas, debate, polémica, mucho más. Hay distintos temas en los cuales hay que debatir. Con la previa, como dijo Manny, del México-Ecuador, la sorpresiva eliminación de Alemania, Canadá, que apenas le pudo ganar a Sudáfrica, Brasil sufrió también contra Japón. Hay temas por los cuales vale la pena hablar y creo que el principal es el de México, que nos tocó bailar con la más fea y creo que hasta aquí va a llegar. Lamento, es mi parecer, ya hasta aquí llegó, se nos acabó el ICC. Ya lo estaremos hablando durante los siguientes No, pues vamos 40, dándole de una. 50 minutos. Me da muchísima risa el que fomentes eso de que ya hasta aquí se llegó el proceso de México. No sé a qué te bases, no sé cuáles sean tus argumentos de por qué o por qué ves como amplio favorito a Ecuador No, no lo veo como sobre amplio México. favorito, no lo veo amplio favorito. Es favorito Ecuador sobre Claro que México. no. ¿Cómo no va a No, ser no, el no, 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 favorito? no, no es ¿Cómo no va a favorito ser favorito? Ecuador, no es favorito, no mames, no es favorito. ¿Cómo no va a ser favorito Ecuador sobre México? Es el rival hasta ahorita más difícil de México, pero no es el favorito. A ver, se te hace poco venir como le ganó Ecuador a Alemania. Pero es que A ver. Alemania cualquiera le gana ahorita hoy en día. No, tampoco. Alemania Si tuvo pones, en la fase de eliminatoria de la UEFA el grupo más fácil. Y aún así, todos los rivales, porque esas eliminatorias se juegan a ida y vuelta, se le complicaron los partidos a Alemania. al último metió el acelerador. No, Al último metió el acelerador, ya pero cuando Alemania se puso metió el acelerador, ya no tuvo. sí pues, pero apenas si llegó. No, caminando. Pero fue el grupo más fácil, o sea, su grupo estuvo más. ¿Por qué se le hizo más fácil? ¿Por qué no en fase de grupos muy pocas selecciones potencias mundiales se enfrentaron en fase de grupos por el hecho de que este torneo se amplió a 48 selecciones? Entonces, por eso las fases de grupos fueron más fáciles en cuestión de Europa. Sí. Alemania tiene, desde que le ganó México, que fue en el 2018, que Alemania viene en declive hacia abajo, no tiene un referente en el ataque, no tiene un buen funcionamiento de juego, su única estrella y el único referente que tenían era Yamal Musiala, hace un año se lesionó, estaba descartadísimo para que jugara este torneo y se recuperó, pero ni en su club, que es el Bayern, ni siquiera ahí destacó, era la sombra de Nabri. No me digas que no, era la sombra de Nabri, nunca terminó por recuperar su nivel. Entraba de recambio en las últimas, tanto en cuartos como en semis de Champions League, y no hacía nada. No hacía nada, no destacaba como cuando de recién sí destacó Musiala, que sí era una joyita, era una estrella. Nabri no destacó tampoco así en el Bayern esta última temporada. Tampoco no es. Incluso por encima. Pero le ganó la partida a Musiala. No, pero sí, Musiala fue el que empezó los últimos partidos de titular. Esa es una. Vámonos con el tridente, o bueno, con los atacantes de Alemania, que te vuelvo a reiterar, ninguno
individualmente tiene juego destacado. Havertz apenitas y ganó la Premier League con el Arsenal. La ganó porque el City la perdió, así de fácil. ¿Crees eso? Que más bien Sí, el City que después de que el Arsenal haya ganado. El City la perdió. Y entonces las 2 temporadas las perdía el City, las perdía el Arsenal, o más bien pechofriaba el Arsenal, o como. El Arsenal siempre pechofriado. Entonces, ahora no fue mérito del Arsenal. ¿De qué fue mérito? Si pierde un partido el City, que iban a la punta y el City tenía uno pendiente. El City dejó que si llegaban a enfrentarse, se llegaban a enfrentar con 3 puntos de diferencia. Pero entonces no me estás demeritando lo del Arsenal. Sí, lo estoy demeritando porque todo el torneo lo hicieron muy, muy bueno y ya en las últimas jornadas, que yo no sé cómo fue que llegaron a la final de la Champions League, todos arriba del poste del travesaño, sí, para mí se pechofrearon. Bueno, Havertz apenitas y fue campeón de la Premier League, apenitas, y no fue un jugador ni el mejor jugador del Arsenal. Sí, no, sí estoy de acuerdo, no fue bueno, ni siquiera el goleador, era hasta banca, si mal no recuerdo. No, era titular, bueno, titular, pero ni siquiera fue goleador, o sea, nada. Leroy Sané, ¿me recuerdas a qué liga se fue a jugar? A la turca. A la turca. ¿De eso de qué te habla? Que llegó un colombiano al Bayern y le ganó la partida y llegó Michael Olise y vámonos. Es un, son ciclos. Sí, es verdad, ya Alemania Leroy Sané descartadísimo, porque aún así, aunque se fue a jugar a la Liga Turca, una liga que solamente en Turquía la ven, ni siquiera es jugador que destaque. Sí, no. La participación que tuvo su equipo, que ahorita se me fue el nombre en la Champions, tampoco destacó Leroy Sané en la Champions. No sé si fue en la Champions o en el Galatasaray, sí, entonces sí fue en la Champions. No destacó para nada en lo absoluto. Ya van 2. Musiala, banca del Bayern, viniendo de una lesión, lo que te vuelvo a repetir, no está en su mejor momento antes de llegar a esa lesión, cuando lo quebra tristemente Donnarumma. Ahí está, Musiala, que por cierto hoy fue banca ante Paraguay. Kimmich. Es el mejor de Alemania, pero Kimmich es, ¿cómo te lo puedo decir? Es un jugador, se me figura tipo Vitinha. Me das el balón y te lo hago jugar, pero no te encaro, no te hago una jugada de peligro. Vitinha es un jugador así, no te encara y no te genera peligro. Dime qué jugada o sea, dime cuándo, o sea, es contada la que Vitinha se anima a hacer un regate. ¿Qué fútbol es? Pero quítate la playera de ser parisino, de ser hincha del París, de ser... Sí, a ver, ¿cuándo? ¿Cuándo Vitinha ha encarado un mano a mano? ¿Cuándo? No mames. Vitinha tiene encares todos los partidos. Vitinha lo que tiene, Armando, sabe recibir el balón, lo toca, se mueve al espacio, ya recibió, encara al jugador, pero no lo encara para llevárselo. A ver, no esperes ver un Neymar, no quieres decirme que quieres ver un Neymar. No, pero es que entiéndelo, no es un Neymar, es diferente posición. Ellos lo que hacen es recular hacia los lados, recular y soltar y moverse. Pero a ver, espérame, no es algo malo lo que estoy diciendo. Vitinha sí te encara. Los estoy demeritando. Hubo un gol el tercero de la Champions, en la final de Champions contra el Inter. Que toda la jugada fue de Vitinha desde del área, de su propia área, hasta 3 cuartos. Sí, no mames, está tocando el balón. No, pero se llevó a Varela, Nicolo Varela se lo llevó a encarar. A velocidad, y no es encarar. A velocidad. Encarar, viene el jugador, ya hago que voy para acá, eso es encarar, como lo hace Vinicius, como lo hace Neymar, pero Messi. Pero desde su área, él encaró y él llevó todo el balón. O sea, no es un punto a debatir, son jugadores que son creativos, es lo que quiero que me entiendas. Pero que me digas que no te genera opciones de gol y que no te saben las genera porque toca, no porque ellos las busquen, como un Leo Messi, como un Julián Álvarez, o sea, las generan porque tocan el balón, saben buscar los espacios, sí las generan en ese aspecto, sí, pero no en diferentes aspectos como un jugador como Michael Olise, como Luis Díaz. No, pues yo sé que el mejor fue en todo el ciclo, fue Joshua Kimmich, ese sí, no, yo creo que es el único rescatable. Te vas por el otro lado y está... El otro, pues el que nunca falla, pues es Neuer, ese siempre va a estar... Sí, o sea, Neuer.
pero el otro atacante, un morro que metieron pelos chinos, Brown, algo así. Sí. No sé ni en qué equipo juega. Ya es refuerzo del Bayern Múnich. Ok, ojalá que ya alce su nivel de juego. El morro está apenas Rudiger, chance. Bueno, Rudiger a la baja con el Real Madrid, de lesiones, hasta llegó a banquear Rudiger, y de hecho en los últimos partidos fue titular porque Hunsen y el otro menso, o sea, se lesionaron y por eso tuvo que salir Rudiger. O sea, tú quieres llegar que, o sea, me puedes poner pretextos. También es, no son pretextos. No son pretextos. Lo único que te estoy diciendo que el nivel futbolístico de Alemania no está para resaltar que digas Paraguay es un equipazo, Ecuador es un equipazo porque le ganó a Alemania. Óyeme, Alemania solamente nos dio su destello contra Curazao porque pues es Curazao. O sea, hay formas de ganar. Déjame decirte algo, Curazao, si mal no recuerdo, le empezó ganando o le empató el partido y en los primeros 10 minutos Curazao se le hizo ver difícil a Alemania, lo que todo pintaba es como terminó el resultado. A ver, entonces no vengas y me digas que hay formas de ganar a Alemania. Y como se la ganó Ecuador es una chingoncísima. Sí, con el error de Neuer. ¿Cuál fue el error de Neuer? En el tiro de esquina no es error de Neuer. No, porque te están, a ver, más bien es de la marca. A ver, Neuer no puede salir ahí. Si el balón en primer poste lo peinan y ya nomás llega el delantero, es de la marca. Mira las manos y aquí le rematan a Neuer. Pues no, eso no es error de Neuer. Ahí fue anticipación más bien del delantero. Ese es jugada buena del delantero. Lo anticipa. A ver, no puedes saber cómo va a salir Neuer hasta acá pasando primer poste, pero ahí le peinan, ahí fue falla de la defensa. Ok, para ti, ¿por qué? Ya te di ¿por qué para mí Alemania ahorita cualquiera le puede ganar y no es sorpresivo? Sí es sorpresivo porque... Fue sorpresivo cuando le ganó México porque Alemania venía a ser campeón. Ahí sí fue sorpresivo. Y porque Alemania venía con estrellas. ¿Por qué? Porque venía con Toni Kroos de ser campeón de Champions League. Venía lo que implica Alemania siempre va a ser una sorpresa. Siempre por lo que implica Alemania. Pero hoy en la actualidad hoy en la actualidad no. Si hoy Japón eliminaba a Brasil, también iba a ser sorpresa. Yo lo dije desde un principio, Brasil no, o sea, para mí no va a ser sorpresa si eliminan a Brasil. Sí va a ser sorpresa porque implica por la historia. A ver, pesa el escudo de la historia. Pesa el escudo de Brasil y de Alemania, las tetracampeona y la pentacampeona. Pues a México no le pesó. ¿Contra quién? Pues el escudo de Alemania. No siempre te va a pesar, bueno, pero siempre va a pesar el hecho de que te eliminen una selección tan rápido por lo que implica por los jugadores que tienen. Pero es que ya no es, mira, te lo voy a decir, el fútbol ya no es como antes, sí, es pentacampeón, Alemania tricampeón, lo que tú quieras, tienen muchos títulos mundiales. Pero en la actualidad, ¿qué pasa con Italia? Ese sí es un declive, pero ese es para otro día, pero ese sí es muy diferente. Ahí ni siquiera calificar, acá ni siquiera estás calificando al mundial. Acá tienes ya 3 mundiales seguidos sin calificar. Ajá, sí. Alemania son fracasos en los mundiales. Lo de Italia es más vergonzoso. Ni siquiera calificar al mundial. Cuando ahora tienes la facilidad de que 48 selecciones y ni siquiera pudiste calificar. Exacto, eso sí es un fracaso rotundo, un mal manejo. Pero no vengas y me digas que ya por el hecho de que porque Ecuador le ganó a Alemania ya es un equipazazo y aguas México porque viene Ecuador, no mames, no es un equipazo, solamente porque tiene jugadores en élite y porque lo demuestran y porque son jugadores top en sus posiciones. Por eso te digo todo. Y ya con eso, a ver, y no es un equipazo, ¿no te vale eso? Para mí no. ¿Por qué no? Porque si me voy a lo mismo, Alemania también tiene jugadores top, jugadores élite. A ver, y mira lo que está pasando. A ver, el hecho que tengas a los mejores jugadores, desafortunadamente, ¿qué pasa con el Real Madrid? A ver, no ha ganado nada desde que armaron un trabuco. Ya lo demostró contra Alemania. Para terminar el comentario. ¿Y por qué Costa de Marfil no? Hay formas de ganarle ¿Quién es mejor? Entonces vas a venir a decir que Costa de Marfil es mejor que Alemania. Porque Ecuador no le pudo ganar a Costa de Marfil. Pues Costa de Marfil está jugando mejor que Alemania. Entonces es mejor Costa de Marfil que Alemania. Sí. Ahí sí no importa, ahí sí no es un equipazazo Ecuador. Porque perdió con Costa de Marfil. Oye, no mames, si fuera el equipazo que me vienes y me dices, hubiera entrado en segundo lugar y no en un poético, patético tercer lugar. Que
que agradezca Ecuador y Paraguay que este torneo se jugó a 16avos de final y entraron en un patético tercer lugar. Eso no tiene la culpa ellos. Eso es que pero no, yo sé que no tienen la culpa, pero no los hacen un equipazo. A ver, ¿dónde quedaron tus jugadores élite, tus jugadores top contra Costa de Marfil? A ver, ¿dónde quedaron contra esa otra selección que también... Ajá, con Curazao? ¿Dónde quedó que apenas le rescataron un empate? O sea, Curazao le peleó el toque a Alemania. Le demostraron que Ecuador sí le pudo ganar a Alemania. ¿Y por qué cuando tenían que ganar a Alemania lo hicieron? Entonces nomás aprieto al ganador como Alemania en la fase de grupos para clasificarme al mundial. ¿Cómo está el...? No es un equipazo. Y tiene amplias y va. No es un equipazo. ¿Cómo haces un equipazo cuando tienes al mejor defensa central del mundo? Cuando tienes a otro muy buen defensa como Hincapié. Cuando tienes a de los mejores mediocentros defensivos del mundo como Moisés Caicedo. Donde me lo pongas, no le piden nada ni a Kanté, ni a Casemiro, a Tchouaméni o Bellingham o Valverde. Moisés Caicedo, no le piden nada a ellos. Moisés Caicedo no le pide absolutamente nada a un torneo que está destacando ya no tiene uno ni dos, tiene todo su carrera destacando, por eso está donde está. Por eso el Chelsea también, el Chelsea le ganó el Mundial de Clubes al Paris Saint-Germain en gran parte porque él hizo su labor, secó a Vitinha, a João Neves y a Fabián Ruiz. ¿Y dónde están esos jugadores? ¿Dónde quedaron esos jugadores contra Costa de Marfil? ¿Dónde quedaron esos jugadores contra Curazao? ¿Por qué Costa de Marfil entró en segundo y no en tercero? Ecuador va de menos a más. Y ya nomás por eso es un equipazo. Siempre lo ha sido. A ver, hace poco, segundo lugar en las eliminatorias, un punto de líder que fue Argentina. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo? Las eliminatorias más difíciles. Pero eso, o sea, está bien, te la compro. ¿Cómo que no tiene que ver? Te la compro, ok. A ver, entró en segundo. ¿Paraguay en qué lugar entró? En tercero o cuarto. Estás malo del fundillo. Paraguay fue quinto o sexto. Fue de los últimos clasificados y no vengas y me digas que no. Porque acabo de hacer mi chamba y acabé de ver eso, precisamente. Paraguay entró en quinto o en sexto de la Conmebol. No, en sexto no pudo entrar porque era el de repechaje. Bueno, entró en quinto o en sexto. Y si no, ahorita lo podemos buscar. En quinto, ponle. En quinto. Y ya por eso lo hace un equipazazo también, porque le ganó a Alemania. Es buen equipo, porque déjame terminar ese comentario. Hay manera de ganarle a Alemania. Paraguay le ganó a Alemania ahora. El que mejor le ha ganado, y así de las selecciones de Centroamérica, es México. Le ganó en los 90 minutos. Espérame. Sin errores y sin nada. Y con una Alemania revolcada encima. A ver, te voy a decir algo. También te voy a decir algo. A Paraguay terminó colgado del poste Sí, porque de milagro no... Y eso puede ser un equipazazo. México sí, un primer tiempo excelente en ese Mundial de Rusia, pero el segundo tiempo también colgado del alambre ya con el brusal en la mano. Ya no le jugó nada en el segundo tiempo. La contra. Ve, ahora ve la diferencia. Ecuador le gana remontándole para empezar a Alemania. Para empezar, Alemania juega con la banca porque ya tenía su primer lugar asegurado. A ver, permíteme, ¿me vas a dejar terminar? Sí, me dices ahorita el cuadro titular. A ver. Alemania juega con la banca porque ya tenía su primer lugar asegurado. A ver, permíteme, ¿me vas a dejar terminar? Sí, me dices ahorita el cuadro titular. A ver. Empezó ganando Alemania, le remontas a una Alemania 2-1. Le remontas jugándole al tú por tú, incluso dándole un baile. Los 90 minutos hubo lapsos pequeños de partido en los que Alemania no vea ni el balón. Musiala y Florian Wirtz van a soñar a Pedro Vite. Pedro Vite debió haber sido el MVP de ese partido. No sé por qué no se lo dieron. A ver, el jugador con más entradas exitosas, el jugador con más intercepciones, el jugador con más acciones defensivas, el jugador con más manos a manos ganados en las defensivas. Y se te hace poco, y luego asiste y creaba opciones de gol. Lo van a soñar. Y no es que jueguen Pumas, no. Entonces, ¿por qué? No, porque lo demostró donde lo tenía. Es un jugadorazo, Pedro Vite. Sí, pues, entiende una cosa. ¿Cuál
Jugadorazo, no mames. ¿Cómo? Se te hace poco demostrarlo. A ver, ¿Qué jugadorazo es? secó a Musiala y a Virts. Se te hace ¿Hay poco algún otro cosa. jugador ecuatoriano con el que peleé esa posición? Pues son ellos dos contenciones. Pedro Vita y Moisés Caicedo juegan con dobles medios centros defensivos. Y si no tuvieran otro sistema de juego, dime, fuera banca de Caicedo, lo acabas de decir, que Caicedo es una riata. Pero los dos, una banca. para que veas qué media tiene. Yo sí quiero ver ahí a Gilberto Mora, a Obed Vargas, a Hidalgo. Sí, y los vas a ver. Y quiero ver a Lira. Porque, ¿qué crees? Porque Gilberto Mora, si mal lo recuerdas, Gilberto Mora en la Liga MX te destrozó a tu Pedro Vite. Yo no recuerdo. A ver, ¿No lo recuerdas? Bueno, ahí te va, con estadísticas. Eric Lira es el número 1 de la Liga MX. Y de ahí, ¿quién es el segundo? Y te va a doler. Según yo es Celoso González. Es Roberto Dorado, viejo. Dourado. ¿En qué? ¿En qué es el número 2? En balones recuperados. ¿Y quién crees en que todo es apertura y clausura? ¿Y quién crees que es el medio centro defensivo con mejor calificación promedio en la Liga MX este último torneo? No fue Pedro Vite. Me perdonas, pero no fue Pedro Vite. Están empatados él y Me perdonas, pero no fue Pedro Vite. Que no tiene el mejor promedio. No fue Pedro Vite. El mejor jugador. Pedro Vite. Permíteme. El mejor jugador de en la fase de grupos con mejor rendimiento promedio. Estoy hablando de la Liga MX. Sí, ahí va. Bueno, ahorita seguimos con la Liga MX. Fue Pedro Vite. Él debió haber sido, mucha gente, analistas, le dieron dado el MVP del partido a Pedro Vite. Jugó desnudo. La verdad. No. Los que saben de fútbol me van a entender. Y si vieron el partido, van a entender. Él fue el héroe silencioso de Ecuador. Es la chamba que decían el Gallito Vázquez. Nada más porque como juega en Pumas, acá mi amigo no puede aceptar. Porque el Gallito Vázquez. No, mira. No, porque juega en Pumas. Ahí te va, no, porque juega en Pumas. Pedro Vite juega en Pumas. Para mí es más rival que escúchame. Para mí es más rival Cruz Azul del América que el Pumas. Para mí es más rival, todavía muchísimos años luz, Chivas que el Pumas. Y te estoy aceptando que después de la lesión y de la convocatoria de Luis Romo, sí, el Oso González está ahí, en balones recuperados y todo, pero no está en las estadísticas. Tal vez entra en el top 5, pero no es ni el 1 ni el 2, porque te lo vuelvo a repetir. Hice mi chamba y me puse a investigar. Número 1, yo te lo he venido diciendo y yo te lo digo, el Eric Lira es el número 1. Y ahí no me está pesando el que sea de Cruz Azul. No, a mí tampoco. No me está pesando. ¿Por qué no puedes aceptar que Pedro Vite es un jugadorazo? Para mí no lo es. ¿Cómo no? Bueno, para mí no lo es. Pero es la misma chamba que hacía el Gallito Vázquez. Entonces, Pedro Vite está como Charly Rodríguez. Nada más que son contrarios. O sea, Charly Rodríguez con Cruz Azul es una riata, juega encuerado, lo que tú quieras, desnudo, es algo grotesco, pero en selección no sirve para nada. Y Pedro Vite en selección. No, para los dos lados. Es jugador de club y selección. En los dos demostró ser la mejor dupla de centrocampistas con Carrasquilla. De la liga. Otro muerto. La mejor dupla de centrocampistas. Los más cochinos de la liga. No. Pues ahí se vio, los traía vueltos locos para Vela y lo tuvieron que lesionar, o no sé si fue para la vecino. Lo tuvo que lesionar Carrasquilla en la final de vuelta. Yo no vi que los trajera locos. No viste. No, y aún así lo lesionó Carrasquilla. Y aún así, mira, es que no recuerdo si fue, los confundo, para la vecino, para Vela. Para la X, quien haya sido el que lo haya lesionado, Carrasquilla, ahí está. El otro que se quedó, el otro pala, los trajo vueltos locos. No creo. Junto con Charly. Y eso que no tenían a Eric Lira. El medio campo fue de Cruz Azul, no fue de Pumas. Pumas, o sea, si me estás diciendo que tenían la mejor dupla de mediocentros, ¿por qué fue un equipo ratonero jugar a contragolpe? Eso es tratamiento de Efraín Juárez, eso es muy diferente. Pues qué pendejismo. A ver, pero si tienes un partido, yo sé que era el más importante, pero no por ese partido no vas a decir que no era la mejor. Vasco Aguirre es un pendejo porque tiene a los mejores mediocentros de la Liga MX o seleccionados mexicanos y prefiere jugar con 2 contenciones. Por eso es un pendejo también, por su planteamiento. Pues el Vasco siempre, a mí nunca me gustó su forma de juego. Y no me gustó juego horrible México. La gente que no le va a México, los partidos de México, he visto comentarios, son horribles de ver los partidos de México. Pocas ocasiones, pocas emociones, pocas opciones de gol, nomás porque al segundo tiempo contra República Checa, República Checa se aventó con todo, pero si no, otro 0-0 hubiera sido.
Porque también contra Corea, si no es por el horrorzote del portero. Sí, o sea, contra Corea se jugó muy mal. Juega horrible, juega México. Horrible. Y mañana al tema, y mañana vas a ver. Mira, no es ni favorito Ecuador. ¿Cómo no? En las estadísticas no está ni como favorito Ecuador, no mames. Ecuador. Entonces Alemania es un parámetro de aquí en adelante. México es la primera selección de parámetro, Alemania. Entonces México es la primera selección de Centroamérica en ser potencia mundial. Y ya después de ahí le sigue Ecuador y luego Paraguay, porque ya le ganaron a Alemania. Porque para ganar a Alemania ya tienes que ser potencia mundial. Si tienes que tener, no te lo va a ganar. México le ganó a Croacia, en Brasil. México por el penal robado a Holanda lo dejaron fuera, pero México les pegó un completo baile y ahí no lo dices nada. Es que no puedes. Y Ecuador, dime con qué selecciones, aparte de Alemania, que jugó con la mayor parte de banca, que Alemania ya tenía su primer puesto asegurado, no iba a arriesgar a que sus jugadores se le lesionaran, no iba a arriesgar completamente nada. Dime a qué otra selección, potencia mundial, le ha ganado, se ha visto bien Ecuador. Se te hace poco ganarle a Argentina en Argentina. Se te hace poco ganarle y golear a Brasil en eliminatorias. Se te hace poco ganarle a Colombia. Se te hace poco que le haya ganado a Uruguay en las eliminatorias. ¿Sigo? ¿Colombia es potencia? Colombia no se te hace potencia. Colombia no es ¿No viste el partido contra Portugal? Portugal que es de los top 3 que ponían los favoritos. Me perdonas, pero Colombia no es potencia. ¿Cómo no va a ser potencia? Y Brasil, las únicas potencias de la Conmebol es Brasil y Argentina. Porque Uruguay, a pesar de que fue el primer campeón, ya no es potencia. Desde que dejó de estar los Luis Suárez, los Diego Forlán, los Cavani, los Godoy. No es potencia mundial y vino y le dio un baile a México 4-0. ¿No se te hace potencia mundial el Uruguay? No, para mí no es potencia mundial Uruguay. Uruguay ni Colombia, Dios mío santo. No, ¿cómo no vas a poner como potencia mundial? Colombia lo estás llamando potencia mundial porque dio un excelente campeonato en Brasil. No, pero también, a ver, no es potencia mundial. Las únicas potencias mundiales de la Conmebol es Brasil y Argentina. No, a ver, potencia es porque le juegas de tú por tú. ¿Cuántos campeonatos tiene Colombia? Del mundo. Ninguno. Holanda también es considerado potencia. Uruguay, ¿cuántos tiene? 2 mundiales. 2 mundiales. Argentina, ¿cuántos tiene? 3. Brasil, ¿cuántos tiene? 5. Ecuador, ¿cuántos tiene? Ninguno. No, o sea, para mí las potencias mundiales son los que más campeonatos tienen. Holanda es considerada potencia y no gana un mundial. Porque juegan a nivel europeo. Entonces por eso ya no. Pero me lo acabas de decir, que tus jugadores de Ecuador, porque juegan en la élite, son potencia. Estamos hablando de selecciones. No mames, son jugadores que son seleccionados. Pero entonces, a ver, me estás diciendo que no mames. Holanda no ha ganado un mundial y es considerada potencia. ¿Por qué no puedes considerar a Colombia como potencia? Porque para mí no es potencia hoy por hoy. ¿Cómo no vas? A ver, está en un proceso. Colombia le juega el tú por tú a la selección que se le ponga al frente. Sí, pero no es potencia. Tal vez este mundial sea su parámetro, su brincolín, su trampolín, para que ya se pueda, lo puedan ver rankeado como una potencia mundial. Rankeado no es una potencia mundial. Sí, es una potencia mundial. Está sentado a la mesa de los más grandes hoy por hoy, de los grandes favoritos. Que a lo mejor de los grandes favoritos es Paraguay, porque ya vuelvo a lo mismo. Paraguay, porque ya le ganó a Alemania, ya es. Él está como aspirante. Ellos están como aspirantes. En Paraguay. Como aspirantes. Hay que diferenciar entre contendientes y pretendientes. Pretendientes Paraguay, contendientes Colombia. ¿Por qué? ¿Viste el partido contra Portugal? Te estoy hablando de Paraguay. Paraguay está un escalón abajo de Colombia y de Ecuador. Y de México. No está al mismo nivel de México, no. A ver, como es que en una sí te gusta ver a los jugadores, porque dónde militan, porque dónde juegan, y en otras no. ¿Dónde están los jugadores de la selección MX? Dime mono por mono con los paraguayos, compáralos pues, a ver si es cierto que se sientan en la misma mesa. Están al mismo nivel. No están al mismo nivel. No tienen jugadores en clubes top. Ahí sí no influye, que estén jugadores en equipos top. Te los pongo. O sea, cuando me conviene sí, cuando me conviene no. Cuando estoy diciendo, cuando es un equipo, los jugadores de México, ninguno está en un club top, al igual que los de Paraguay. Y sin quitándote la camisa, porque eres super hincha del París, super hincha de Pumas, ¿por qué más mérito deben de tener los jugadores?
de Ecuador en general. Sé más que mérito? estás defendiendo a Ecuador a muerte porque ahí hay un jugador de Pumas y porque hay un jugador del París. O sea, yo siempre he dicho, Paraguay, digo, Ecuador, no por nada quedó en segundo lugar. O sea, su forma de juego, a ver, le dio un baile, lo vuelvo a repetir. Tienen mérito porque... No, le dio un baile a Alemania, no mames. Pues sí, le dio un baile No, a Alemania, ¿qué por fútbol favor, viste? Pues es que a lo mejor ¿Qué tú quieres fútbol ver- viste? No, pues es que si a lo mejor si estás acostumbrado a ver nomás los partidos de México, pues No, vas a veo ver. todos O los sea, veo. no puedes decir... Todos los Le veo. dio... Desde el hubo momentos aburrido, en los que desde Alemania... el aburrido 0-0 de España contra A ver, ¿cómo es con posible? Verde. A ver, cuando un equipo hace que Alemania se eche para atrás, ¿se te hace poca cosa? Pero ¿qué lo echó para atrás, Armando? Los últimos 10 minutos. Pues ya Porque después del Ecuador, es que checa la diferencia. O sea, y ahí me vas a entender un poco. Alemania ya clasificado y Uruguay peleando por un pobre mísero tercer lugar. Ujú. ¿A qué iban a jugar los dos? Alemania relajado, como de campo. Oh, sí, ya. Y a Ecuador sí le urgía meter goles. ¿Qué hubiera pasado si no metes ese segundo gol? ¿Dónde estuviera tu super selección de Ecuador? Porque No, pues. pues yo no vi ese Ecuador arrollante. Ah, no. ¿Qué necesidad tenía Ecuador de sufrir con Alemania los últimos 10 minutos? ¿Qué De necesidad? estar presionando. A ver, ¿Qué necesidad tenía? No, contra no Costa de arrollar Marfil? siempre, arrollar siempre es golear 4-0, 5-0, a veces puedes ¿Y arrollar. qué pasó en con el Costa de sistema Marfil? juego Pues eso es 2-1. lo que quiero que me expliques. Partidos circunstanciales, como los que le puede pasar, por ejemplo, este partido de Alemania, porque Paraguay, no sé qué son. No, y como el que le pasó a Alemania contra Ecuador, son partidos circunstanciales. Hay que ver nada más a los rivales. Ecuador le dio un... No le dio un baile, no mames, no le dio un baile. Se le puso No le dio un baile, y no por le dio un lapsos baile, de no le dio un juego, baile, Alemania no vio el balón. no le dio un baile, no le dio un baile. Se tragó Mira. la media de Ecuador, se tragó la de Alemania. ¿Y por qué no se la tragó la de Costa de Marfil? A la de Curazao. Dime dónde juega el medio campo de Costa de Marfil, el de Curazao. Dime dónde juegan. ¿Lo reconoces acaso? Que ¿Sabes sí cómo se es llaman? Que sí es el único que recuerdo. ¿Y dónde juega? En Arabia, creo, si no me equivoco. Uf. Pues jugaba en el Barcelona. Muy bueno. Ajá. El otro muchacho, Diomande. Y ya nomás por eso, porque jugó en el Barcelona, es buenísimo y se topó contra Pedro Vite y contra Caicedo. Pues, vivimos de Entonces, porque Raúl Jiménez jugó en Atlético, ya es buenísimo. Pues ahí está, Y el no- muchacho máximo goleador mexicano y de la luego- Premier League. Y no en y equipos, en equipos, mira, de media tabla para abajo. Y no vivimos de eso. Te duela lo que te duela. Raúl Jiménez El muchacho Raúl Jiménez, máximo goleador mexicano en la mejor liga del mundo y en equipos de media tabla para abajo. ¿Cuántos premios le ganó? No ha ganado ninguna, porque te vuelvo a mencionar. ¿Y por qué Equipos no de fue- media tabla para abajo. ¿Por qué nunca lo vio un equipo top? Equipos de media tabla ¿Y por para qué nunca abajo. fue fichado por equipo top? ¿Sabes por qué? Porque le pasó su lesión. ¿No sabes para quién sonaba antes de A su ver, lesión con el dímelo, ¿por Wolves? qué no lo contrató? A ver, ¿y por qué cuando estuvo en equipo, por así llamarlo, top, en el Atlético? No fue su mejor momento. Su mejor momento está haciendo en Pero a ver, si Inglaterra. estaba ahí, ¿por qué no Bueno, aprovechó pues, la situación? ¿Qué te duele si es el mejor jugador mexicano No, yo te estoy diciendo, a ver, de la Premier League? dices, no, es que ya no pasas porque jugó en el Barça y es buenísimo. Decimos acá de Raúl Jiménez, porque No, pues estuvo- te lo vuelvo a porque repetir. estuvo en el Atlético y que pasó de noche. Bueno, Pasó de noche en el Atlético, ni siquiera. entonces eso es un abrir paraguas para decir, por eso no pudo competir la mediocre media cancha de Ecuador contra Quesía. Eso es abrir un paraguas. No. Porque jugó en el Barça y fue buenísimo, por eso no pudieron esos dos mediocres contra Yo Quesía. mañana, mira, yo no te voy a decir ya nada más de las medias porque mañana No, se es van que a- sí me se van a- interesa que me se lo va- a digas. ver, Sí se me va- interesa que me lo digas. mañana, ¿Por qué el mejor medio campo de la Conmebol, del mundo, que se tragaron a Alemania y ya resulta que tragarse a Alemania es tragarse a todo mundo en el medio campo? Entonces ya Alemania ¿Por qué no espera se de tragaron a Costa de Marfil? ¿Por qué no se lo tragaron? ¿Por qué no se tragaron a Curazao? ¿Por qué no se vio el super medio campo? Porque cuando- ¿Por qué no se vio el super Pedro Viste que se tragó a Pero viste, ha jugado los 3 partidos bien. Sí, ¿qué pasó? Pero él es el que no, a ver, es que a ver, ¡Que me explique! a ver, ¿Qué pasó? él no va a recuperar el balón, va a mandar el centro, él va rematando, no, se ocupa de los 11. ¿Qué Se pasó? ocupa de los Entonces, 11. te lo vuelvo a repetir. Se ocupa de los 11, Sí, pues, Viste, te lo Viste repito. es el que ha jugado mejor Ok, los 3 ya me partidos. viniste a decir que no es él contra los 11, ni él y Caicedo contra todos. ¿Dónde está el mejor equipo?
que no pudo contra Costa de Marfil. Pero que sí pudo que no pudo y mañana México los va a eliminar. Mira, ojalá que Ecuador te dé la razón. Ojalá. Yo quiero que me caiga no de esa manera. No. Ah, ahora resulta que si gana México me cayó el hocico. Pues sí. Yo estoy diciendo que mañana se acaba el sueño del Tri. No. Mañana quiero ver a Raúl Jiménez, tu máximo goleador de la Premier, me quiero verlo contra Pacho. Juegue mal o no juegue mal, lo vas a ver. Si juega mal, no deja de ser el máximo goleador de la Premier. ¿Por qué no va? Pero a ver, y si juega mal, no deja de ser el número 1 por encima del Memote en la selección. Eso no te lo discuto. Ahí el Raúl Jiménez es mejor que el Memote. Pero a ver, ¿por qué ahí quiero ver a Raúl Jiménez contra William Pacho, contra Hincapié? Quiero ver a Eric Lira y a Gilberto Mora y a Fidalgo, no sé cuál haya sido la media con la que va a jugar el Vasco. Quiero verla con la media de Ecuador. Ahí es donde quiero ver. A ver, va a ser, ahora sí, si México le gana a Ecuador, si es un parámetro, ¿cómo no va a ser? Y es no mames, no. ¿Cómo no va a ser parámetro? No es un parámetro para México, no. ¿Cómo no va a ser un parámetro? No, el parámetro para México es el que sigue después en la misma llave. Si México avanza, que el otro que está, el del otro lado es Inglaterra. Sí, si Inglaterra, ese sí es un verdadero parámetro para México. No es un parámetro Ecuador. No lo es. ¿Cómo no va a ser un parámetro? No lo es. A ver, hoy por hoy, ¿quién se te hace más parámetro, Ecuador o Brasil? Brasil, sí. Cuarto lugar en las eliminatorias. Ecuador, segundo lugar en las eliminatorias. Sí, Brasil, cuarto lugar de las eliminatorias. ¿Por qué? Porque están en un proceso, una reestructura de selección. Ahora está en un proceso, una reestructura. Entonces tienen 16 años en reestructura. Brasil, porque ya no ha hecho nada. No ha hecho nada Brasil. Dice, esto es que reestructura se tardaron. Que no. A ver, dice el Ancelotti que su reestructura. Díganle a la Federación Brasileña que su reestructura se tardó 16 años. No, entonces ha tardado la de Ecuador, entonces. La de Ecuador ya es un hecho, es una selección ya hecha. Hay que decirlo. Brasil no es a ver si a tus argumentos, para mí Brasil no es un parámetro. Brasil no es parámetro. Ecuador es un parámetro porque le ganó a Alemania, te lo vuelvo a insistir. Porque fue Alemania, ahora resulta que ya cualquiera que le gane a Alemania ya es una potencia del mundo. No, hay maneras de cómo ganar a Alemania. Paraguay y México le ganaron con el rosario en la mano. Ecuador no. Ecuador, ¿dónde lo tenían el rosario? En el pie. Los últimos 5 minutos. ¿Dónde lo tenían en el pie? Acá, Ecuador, ¿dónde lo tenían en el pie? Porque iban 1-1 y estaban fuera con el 1-1. Paraguay. ¿Dónde lo tenían? Pero por eso se echó al frente. ¿Dónde lo tenían? Buscó el resultado. Sí. Acá, a ver. Porque se conformaron con un mísero tercer lugar. México, pues échale la culpa. A esto que le echan la culpa a la FIFA. No le echan la culpa a nadie. Ellos no tienen la culpa de nada. Yo sé que no tienen la culpa de nada. Pero si no hubiera un tercer lugar. No, pues dice el dicho, si mi abuelito tuviera huevo, yo nomás te lo voy a repetir. Si no hubiera un tercer lugar, ¿dónde hubiera quedado el mejor equipo? No tienen la culpa ellos. Lo único que te digo, para mí no es el mejor equipo. No es el mejor equipo, ni el caballo negro del mundial, no es nada. No, y entonces. Es una selección que entró de panzazo. No me puedes poner a México mejor que Ecuador, porque simple y sencillamente. Yo no te estoy poniendo a México mejor como Ecuador, pero te lo vuelvo a repetir. Hay muchos factores, hay muchas razones por las cuales. Porque simple y sencillamente. Yo no te estoy poniendo a México mejor como Ecuador, pero te lo vuelvo a repetir. Hay muchos factores, hay muchas razones por las cuales México es favorito y no te estoy hablando de jugador por jugador. México invicto. Sí. México con su portería en 0. Sí, no te digo nada. México anfitrión. México en su casa con 80,000 gentes. Sí. ¿Cómo no va a ser favorito? Contra una selección que entró de panzazo a tercer lugar. ¿Cómo no va a ser? Con una selección que es la peor ofensiva. Digo, de los sí, es la peor ofensiva en esta fase de los que avanzaron a 16avos. Sí. Oye, meter 3 goles. El equipazazo. Pero con esos 3 goles estuvieron a la altura de Cabo Verde, de Irán, de Irak. Pues son así con 3 goles y todo eso. Mañana vas a ver. Bueno, pues yo no quiero todos esos 5 factores que te di, es favorito la selección mexicana. Pero ¿sabes qué? Está bien, mira, te la compro.
Para ti es favorito Ecuador. Me va a dar favorito. muchísimo gusto que la selección elimine a tu favorito. No es mi favorito. Yo quisiera que Ecuador llegara más lejos. Ah, sí, por Pedro Vite. Lamentablemente le tocó la llave de... Hay que ser realistas, hay que ser realistas. Sí, hay que ser realistas, eres un Villamelón. No, ¿por qué eres un Villamelón? ¿Por qué ese Villamelón? Por decir sí. que Ecuador juega mejor que México. Porque están ahí los jugadores de los equipos a los que apoyas. Porque Ecuador es mejor Por que eso México. nada más. Porque Ecuador tiene mejores jugadores que México. Es el Villamelón, que se demuestre. Mañana. Que se demuestre. A ver, en sus clubes no juegan ellos solos. Eso sí no. te lo digo, Pero México, en sus clubes no juegan ellos solos. México no ha tenido un rival como en sus clubes, Alemania. En sus clubes ellos no juegan solos. Los jugadores de Ecuador. No, yo sé que no. No juegan solos, juegan en conjunto. Igual los de México no juegan solos. Exacto. Son iguales. ¿Y por qué acá, como ya no tienen a los otros 10 compañeros, Pacho, Pedro Vite no tiene a los otros 10 compañeros, que será lo mismo, Hincapié no tiene a los otros 10 compañeros, Caicedo no tiene a los otros 10 compañeros, por eso no será que no saben jugar fuera de sus equipos o qué pedo? Pues también en México no crees que sí, que jueguen en un fútbol. Es el nuevo juego bonito, es la nueva España. Yo no te estoy comparando de quién juegue mejor, yo más estoy diciendo, ¿por qué será que el equipazazo que presumes no sabe jugar sin sus compañeros de clubes? Pues sí, lo demostraron con Alemania, que jugaron de una manera, digo, porque si echas... Sí puedes, ¿y por qué no jugaron así con Costa? O sea, estamos cayendo un círculo, hay un abismo. ¿Por qué no jugaron con Costa de Marfil así? Si hubieran evitado todo eso, desde que se dieron los grupos ya conformados, te recuerdo quiénes eran los que iban a avanzar en primero y en segundo, en todos los pronósticos, en cualquiera televisora, cualquiera que se dedica, era Alemania en primero y Ecuador en segundo. ¿Y por qué no fue así? ¿Por qué terminó Ecuador en tercero? Porque a veces empiezas mal los mundiales, así como le pasó a México en el mundial pasado, le pasó a Portugal. Exacto, dices tú, el dicho muy famoso, y si mi abuelita tuviera huevos fuera mi abuelito. Si el mundial pasado hubiera fase de grupos, México avanza como tercer lugar. Esto te voy a decir una cosa, los torneos no es de empezar bien, es de quién termina mejor, quién cierra mejor. Y Ecuador va de menos a más, y aunque México haya cerrado 3-0, viene con más el ánimo más alto que México. Decías lo mismo de Chequia, aguas, porque Chequia es muy diferente. Chequia está demostrando ser el más difícil que de Corea y Sudáfrica. Se le ganó en el segundo tiempo con la cintura en la mano. Aquí sí te hago una comparación muy perrona. Eso sí es ganar con la cintura en la mano, pegarle un baile. México a Chequia en el segundo tiempo que Ecuador a Alemania, no mames. Es que ve el rival que estás comparando, República Checa con Alemania. No estoy comparando a los rivales, estoy comparando la manera de ganar con la cintura en la mano. No, ¿cómo me vas? Ecuador se topó con un tiro de esquina faltando 5 minutos. Eso no es ganar con la cintura en la mano. No te estoy Eso es ganar en una pelota dividida que salió mal Neuer. Pero lo ves todos ven como el error de Neuer, ni siquiera del defensa. Todos ven el error de Neuer. Entonces eso no es el delantero. Que quiero que entiendas que eso no es ganar con la cintura en la mano. No es. Y lo de México nomás porque República Checa se aventó al frente. Pero con la cintura en la mano. Y aún así, te digo, es el mejor. Sí estoy de acuerdo. Es el mejor segundo tiempo que le he visto a México. Con el Vasco Aguirre, es lo único que le he visto bueno a esta selección, ese segundo tiempo contra República Checa. Pero no de ahí afuera de que me lo quieres poner por encima de Ecuador, no, jamás. La verdad, individualmente tiene mejores individualidades Ecuador que México. ¿Por qué no las demuestran colectivamente? Ya las demostraron. A ver, contra Alemania, es lo que te digo, torneo no es de quién inicia mejor, sino quién cierra mejor. Ecuador cerró mejor. ¿Por qué? Porque le ganaron a Alemania, le ganaron a la... Entonces aguas con Paraguay también. Pues cuidado, porque si la vez viene con el ánimo, así, que a lo mejor, mira, los partidos se tienen que jugar. Alguien decía de que Paraguay ya está eliminado. Japón se metió en el gol en el 95, 96. También, los partidos se tienen que jugar. ¿Sí viste el segundo tiempo de Brasil-Japón? Vi pedazos. Viste pedazos, ok. Te voy a dar un contexto del Brasil-Japón para que veas a lo que jugó
Ecuador contra Alemania, porque así fue tal clarito. Empieza ganando Japón, cree que con eso le alcanza porque el primer tiempo fue amplio dominador Japón. En el segundo tiempo, ¿qué fue lo que hizo Japón? Me cuelgo del 1-0 y vamos a jugar a contragolpe. Brasil no le soltó la pelota en ningún momento, solamente por ahí como en el minuto 90, 89, tuvo nada más Japón la última llegada al área, que fue un centro raso y despejaron. Minuto 92, 93, gol de Brasil. Así fue como ganó Ecuador contra Alemania. ¿Cuál es la gran diferencia entre esos dos partidos? Que uno fue pendejo, en este caso Japón, se colgó del 1-0 en una eliminatoria que en la cual si pierdes quedas fuera, pero Alemania si perdía, pues no le importaba porque él ya tenía su primer lugar asegurado. Entonces, Alemania comienza ganando 1-0, cree que con eso le va a alcanzar contra Ecuador. Segundo tiempo, es muy distinto el juego de Alemania. Muy, muy distinto. No fue amplio dominador Ecuador. Pues porque aún así, porque aún así Alemania no le soltó el balón tanto como Japón a Brasil. Es lo que quiero que me entiendas. Pero el primer tiempo de... Lo que quiero que entiendas con estas dos comparaciones, que el que está apresurado a meter gol, le mete el huevo. Brasil demostró que estaba haciendo una gran decepción, y para mí no es favorita Brasil, pero estaba demostrando ser una decepción de este torneo. Él necesitaba el gol y se volcó al frente para meter el gol. Ecuador necesitaba el gol para poder seguir en las eliminatorias, para poder seguir en el torneo, y eso fue lo que hizo. Me voy a ir a otro ejemplo ya muy fuera de lugar. ¿Qué pasó con nosotros con el Botafogo? Ir perdiendo un 3-0, ¿qué dijimos? Ya estamos perdidos, o nos morimos con la cara abajo, nos morimos con la cara en alto, ¿y qué pasó? Empatamos a 3-3. Es lo que quiero que me entiendas. Los equipos ya se sienten ganados, los equipos creen que ya no tienen nada que perder, y aún así nosotros no fuimos tan favoritos. Tú dices sí, es lo que quiero que me entiendas. Y aún así no se gana con la cintura en la mano. Brasil no ganó con la cintura en la mano, porque si hubiera sido con la cintura en la mano, es que pasó el mismo, lo mismo que Ecuador. Tengo es lo mismo, cintura en la mano en la cintura, al final de cuentas está aquí. Pasó lo mismo que Ecuador. Minuto 90 van 1-1, Brasil, tanto Ecuador, van 1-1 al minuto 90, que nos importa el gol, buscamos el gol. ¿Qué es la única gran diferencia? Que Brasil todavía tenía tiempos extras, Ecuador ya no. Ecuador ya, si se acababa el 90 más el agregado, se acabó el sueño del mejor, del mejor mediocampista Pedro Vite, que no es el mejor de la Liga MX, el mejor hincapié del Arsenal, que tampoco es el mejor de la Liga Premier. De Pacho, pues sí, porque pues el París es casero ahí, es el único, no existe otro más que el París ahí en Francia. Se te hace casero, bicampeón de Champions, no. A ver, se te hace lo que quiero que digas, a ver, lo que quiero que me entiendas, a lo que te estoy diciendo, que Francia no tiene rival este París no tiene rival en Francia. Pero en Europa ya no puedes decir que es un equipo casero. Hablando, o sea, te estoy diciendo los mejores de la liga en sus respectivos clubes. Bueno, París no tiene competencia. Pero Pacho es el mejor central del mundo. Pacho, porque no tiene competencia. No, pero en Europa. Pero ¿qué crees? Eso, como ya no tiene competencia en la Liga 1 y lo hace ver mejor, por ende y por haber quedado bicampeón de la Champions, ya lo va a formar el número 1. Está bien, te la compro, el número 1, independientemente. ¿Cuál otro me mencionaste? Moisés Caicedo tampoco es el número 1 de la Premier League. ¿Cómo no va a ser el mejor medio centro ofensivo de la Premier League? El Chelsea. Pero no te estoy diciendo, pero eso es independientemente de el MVP de la Premier fue Bruno Fernández. Exacto. Ni siquiera quedó ni en primero ni en segundo. Eso no tiene que ver. Claro que sí tiene mucho que ver. A ver, y el Chelsea, por eso, Moisés Caicedo no es el mejor medio centro defensivo de la Premier. No. ¿Cómo no? ¿Quién es el para ti mejor que él? Ahorita no te vengo manejando bien esos dos, pero para mí no. Por favor, es mejor que Rodri, es mejor que Zubimendi. Rodri se la pasó lesionado. Es mejor que Casemiro. Hoy por hoy es mejor que Casemiro. No. A la edad que tiene Casemiro. Es mejor. A la edad que tiene Casemiro. Es mejor Moisés Caicedo. Casemiro ya se va a venir a retirar al Inter de Miami. Pero no mames. Pero es el mejor. Y aún así, o sea, ve la edad, diferenciar la edad entre cada uno. Y aún así, no, para mí no es mejor. Es mejor que McAllister. Es mejor que el japonés Wataru Endo.
del que me pongas es el mejor medio centro ofensivo de la Premier, no hay otro. Porque juega en Ecuador, porque es ecuatoriano y porque ahí juega Pedro Vite y No, pero también es lo que te digo, o sea, también es con argumentos, y los datos lo dicen. Moisés Caicedo es el mejor. No me puedes poner Son Caicedo, Pedro Vite, Pacho, Hincapié. ¿Cuál otro? Estupiñán, el Estupiñán. lateral. También es muy bueno ese muchacho Estupiñán. Ah, y Kendry Páez, por si faltaba algo más. Kendry Páez también. Súper medio. Muy bien, ya mañana lo veremos, a ver si es cierto, a ver si todos tus argumentos, todas tus estrellas demuestran ser el equipazazo. Yo quiero, lo vuelvo a repetir, ahora sí, este sí es parámetro de México. No. Este sí es parámetro. No es parámetro. Si para ustedes creen que México ganarle a Ecuador es un parámetro, coméntenos a ver qué tal les parece. Para mí no, para mí Ecuador no es ni potencia, aunque tenga los mejores jugadores del mundo, no es potencia, tiene un juego colectivo horrible, no, o sea, ganar a Alemania, meterte de panzazo a 16avos es como decir, pues aquí estoy, ¿verdad? Sí, logré hacer la tarea. Tenga, profe, lo alcancé a terminar, un 6, entras. Para mí sí es, no sé, ustedes comenten ahí qué tal, si ya ganarle a Alemania es parámetro para ser potencia mundial o para ser considerado la mejor selección, pues no creo. ¿Cómo queda mañana? Un sufrido 1-0 a favor la selección. Yo 2-1 gana Ecuador. Muy bien. Va a estar bueno el siguiente capítulo, post o avance o eliminación de la selección.